En aquellos tiempos, en 2012, yo tenía 22 años y movilizarse por la frontera no es simple tampoco. Ya en aquellos tiempos, cuando uno decía que iba para realizar un documental o una investigación periodística, nadie del gobierno quería hablar. O sea, no era que vos ibas y te recibían en la municipalidad, te ponían en un hotel. A nadie le gustaba en el 2012 que uno fuera a la frontera, a la selva, a hablar de esto. Era algo que molestaba, que resultaba inoportuno. El gobierno no te recibía, las municipalidades no te recibían. Y sí me acuerdo que un patrón, digamos, de algo que identifiqué en varias oportunidades en aquellos tiempos, fue que quienes más deseos tenían de hablar y de hacer saber lo que ocurría eran los periodistas que trabajaban ahí. Porque recuerdo que fui recibido por periodistas en Pocitos, en Yacuiba, en Orán, en Massa, en muchos lugares, y eran como los que más ganas tenían de hablar y tenían historias de cargas de violencia bastante altas, que contaban, digamos, como los serios problemas por los que tenían que pasar en aquellos tiempos y las serias amenazas y las serias persecuciones por las que tenían que pasar las personas que decidían como poner arriba de la mesa y publicar algún que otro artículo. Ya el hecho de plantear el debate y publicarse algún que otro artículo muy pequeño sobre narcotráfico en toda la zona de frontera, porque había portales de noticias, había radios, eran periodistas muy luchadores, periodistas hombres y mujeres muy luchadores que trabajaban en esos lugares y que tenían mucho para decir, y que aún siendo tiempos en los que Internet resultaba, digamos, un arma muy difícil de usar, ellos ya tenían portales de noticias, radios, no existía WhatsApp, pero ellos tenían portales de noticias porque eran periodistas que tenían muchas ganas de hablar y muchas cosas para contar historias con una carga de violencia muy altas. Mucho tiempo habían estado silenciados, digamos, desde la vuelta de la democracia, básicamente. No habían podido hablar con libertad sobre el tema de las drogas y del narcotráfico. Así que en 2012, mientras se producía como el desarrollo y el avance tecnológico en todo el mundo, ellos se valían de las herramientas de Internet, en Orán, en Salvador Massa, en todos lados. Siempre había algún periodista, y lo que yo noté al llegar en 2012 a estos pueblos fue que ellos tenían muchas ganas de contar todo lo que pasaba, y eran historias que no resultaban exageradas en apariencia por lo que ellos contaban. Era como que al tocar los temas y los incidentes que había habido relacionados a la prensa y a las actividades de los narcos, o a la prensa y a la corrupción, digamos, a la corrupción de los intendentes, de los funcionarios locales de diferentes pueblitos. Entonces todo lo que tenía que ver con todo lo que involucraba pequeños funcionarios locales metidos con el narcotráfico, y esas pequeñas cositas que se empezaban a ver, que hoy, digamos, son fácilmente advertibles, pero que en ese entonces no. Eso no se discutía, pero ni por asomo, en la prensa nacional, y los que sí intentaban poner esto en agenda eran los periodistas de medios hiperlocalizados regionales del norte. Y cualquier mención a esto, a ellos les valía ser perseguidos, amenazados, atacados. Y en el 2012, cuando ellos se disponen a contar sus historias en el libro, tenían muchas historias para contar, historias que realmente daban miedo sobre lo que podía pasarle a una persona que hablara del narco en la frontera, y no parecían historias exageradas, y eran todas historias coincidentes entre los periodistas de Orán, de Massa, de Tartagal, contaban lo mismo. Y de hecho, cuando el libro se publica, es como que toda la prensa en Buenos Aires valida toda la información volcada en el libro por periodistas de allá. Y
y ahí como que de alguna forma tienen voz, porque ellos eran los narradores de los casos que nadie escuchaba. Entonces cuando pudieron narrar todo junto, fue como una información, y eso anexado a las fotos de los periódicos locales, que todavía eran mitad en papel, mitad digital, y las fotos de los crímenes y los testimonios de los periodistas de las que estaban en zona de selva, en zona de yunga, de frontera, eh, generó como... Eran personas que gestionaban medios alternativos, radios, eran personas cuya palabra tenía una validez total y fue tan fuerte que fue validada acá por la prensa nacional en Buenos Aires cuando salió el libro, que replicó todo eso en artículos en Cosecha Roja y en distintos medios especializados en crimen. Y, y recuerdo que los periodistas tenían mucho para decir. Después de eso también vino como una etapa en la que, con la denuncia realizada, otras personas comenzaron a discutir sobre el tema, al advertir que había como un grado de unión discursiva entre personas de diferentes pueblos que sufrían la misma problemática en la región norte. Otras personas más, luego de la publicación del libro, se animaron a hablar sobre lo que sufrían, y de alguna forma lo que ocurría era que dejaba de ser lo normal no hablar sobre personas desaparecidas por la trata, sobre el contrabando, sobre los crímenes y los sicarios de la droga. Lo normal era no hablar, pero a raíz de la publicación y de estas entrevistas y de gente que realizaba las investigaciones, lo normal parecía empezar a ser poder hablar y poder decir sin temor a ser asesinado. Entonces, el libro y los reportajes lo que producían era este nuevo efecto de poder hablar, y la gente y las personas se animaban a dar su testimonio siempre y cuando fuera ante periodistas profesionales que conocieran el lugar, que conocieran la zona, que conocieran la forma política que tienen, digamos, los gobernantes de administrar estas provincias de frontera. No hablaban con cualquiera que vaya y prenda un micrófono o llegue con una cámara a la frontera. No era fácil conseguir esos testimonios en 2012, no era fácil hacerlo para nada, y sigue sin ser algo fácil. Por eso no cualquier periodista que va a la frontera puede obtener información real o fotos reales. Y, y en aquellos tiempos era algo bastante difícil hablar sobre la violencia del narcotráfico en la prensa, y sin embargo toda esta gente se decidió a hablar para el documental de Frontera, y era la primera vez que lo hacían, sin conocerse entre ellos, siendo profesionales de distintos medios, incluso profesionales de otras disciplinas, no solo del periodismo. Hablaban obreros, hablaban comerciantes, y toda esta gente que no se conocía pero que hablaba de lo mismo, al ver su testimonio compilado en un libro con otras personas que también notaban que los cárteles estaban avanzando sobre la zona. En definitiva, los ciudadanos de estos pueblos se veían por primera vez publicados en un libro hablando y pudiendo expresar su idea sobre el avance del narcotráfico, y esto daba la sensación de que había una incipiente cartelización, pero también daba la sensación de que la gente iba a manifestar su voluntad de luchar contra eso y no dejar que la violencia los destruyera, ¿no? Y se planteaba esto como la existencia de los negocios de tráfico de drogas, pero una fuerte resistencia a que haya droga en circulación entre los niños y los adolescentes de la frontera, como se hablaba en el capítulo anterior. Así que yo recuerdo que había una preocupación muy fuerte cuando llegué a las primeras entrevistas en 2012. Había mucha información por procesar, era una actividad que no se terminaba. Yo me sentaba en estos hotelitos, en estas pensiones de mala muerte, con mucho calor, con el ventilador, así igual que hoy. Digamos, hoy gracias a Dios no estoy en esos hotelitos de mala muerte, sino en un buen estudio donde puedo grabar. Pero en aquellos días no había esto de tomar un cafecito y parar para cortar para almorzar y a la noche estar en el hotel para cenar. Esto era como una película que tenía un ritmo que nunca paraba, era de una pensión a la otra, de Tartagal a Orán,
volver a Salta, volver a Orán, viajar en los remises compartidos de atrás que salen de atrás de la terminal de Salta Capital, dormir en pensiones, en hoteles, digamos, lidiar con todos los personajes, con los temores, viajar a la frontera, entrar a la selva, entrevistar gente, y todo esto eran como maratones de 10 días que no había tiempo para el cafecito. Uno por ahí sí desayunaba, después salía al ruedo y volvía tarde para desgrabar, y había poco dinero, entonces había que hacer muchas entrevistas y, y capitalizar bien el tiempo. Así que había como había que estar seguro, ¿no? De que uno quería realmente hacerlo. No era fácil, sin financiamiento de nadie. O sea, yo ese primer libro que dio origen al documental lo financié con mis propios ahorros, porque tenía 22 años y ahorraba trabajando como periodista. Y fue realmente increíble. Y de hecho, cuando yo vuelvo en el 2018-19 a la frontera, ya a dar el golpe de gracia con el documental y a terminarlo y filmar y grabar, y cuando vuelvo había sido tan bueno el trabajo que se hizo en 2012 que, por ejemplo, yo ya en el 2018-19 pude desplazarme por muchos lugares de la frontera con las fuerzas federales, ir en las camionetas, en los operativos especiales, y ellos me abrían la puerta porque mi trabajo de 2012 había sido muy bueno, muy fino, prolijo. Aparte tenía, como lo que señalaban los críticos de la prensa, era que tenía como este juego literario en los que no se sabía o no se podía advertir muy bien el límite entre la ficción y la realidad, eh, a, pero se notaba que había como un trabajo periodístico muy serio, pero también había como una cierta forma de narrarlo ficcionado, porque lo que se decía era muy grave. Y Frontera, no, si bien buscaba hacer un libro de denuncia, tampoco buscaba hacer un libro de denuncia, pero no de confrontación directa e innecesaria con el poder. Entonces fue un libro que salió muy por debajo, ¿no? Que se distribuyó en silencio por las librerías de la Avenida Corrientes, se distribuyó y se vendió en silencio para que las personas que realmente sabían dónde buscar información sobre la coyuntura política lo encontraran, pero no aspiró a ser un libro de choque mediático. Y a pesar de que fue lanzado en silencio en las librerías y con un muy sencillo website, eh, mucha gente lo leyó y se vendieron cientos de copias, hubo miles de descargas gratuitas, y, y fue un libro que marcó un antes y un después. Y gracias, porque antes de eso nadie hablaba sobre trata de personas en Argentina y en la frontera, y nadie hablaba de narcotráfico en la frontera, y luego de la publicación de Frontera eso se instaló como un tema, digamos, de importancia periodística, y gracias a eso fue que pude acceder en el 2018-19 a una cantidad de recursos para grabar, ya en un nivel muy alto de profesionalismo en términos de periodismo de investigación. Porque, por ejemplo, hay personas que al día de hoy van a grabar un documental y no pueden ingresar a los escuadrones de gendarmería, no pueden estar con las tropas especiales en el monte, y eso era algo que yo gestionaba por fuera de los canales oficiales. No es que yo pedía permiso en el Ministerio de Seguridad, sino que los comandantes principales como que me recibían y me acompañaban, porque sabían que la resultante del trabajo, aún sin pedir autorización formal en el Ejecutivo, la resultante iba a ser muy buena y iba a agradar en las oficinas de prensa, porque sabían cómo era mi trabajo, porque en el 2013 había hecho ya un documental. Entonces, eso a mí en el 19 me facilita mucho la producción del documental, y aún hoy hay periodistas que quieren grabar en la frontera y que no pueden conseguir ingresar a un escuadrón o a un operativo de las tropas especiales, de las fuerzas federales. Y creo que esas fueron algunas de las pequeñas cosas que de las primeras inserciones en la selva marcaban la diferencia.